básica, ¿no? Pero creo que es muy fácil de entender, ¿no? Que hay un hacha que ha sido hecha y tiene el poder para cambiar, para moldear, para cortar, para transformar el leño. Pero el leño no tiene esa capacidad, que es la de transformar al hacha. El leño tiene las propiedades necesarias para que el hacha sea la que la modifique. Pues nosotros muchas veces nos pasa eso, ¿no? Nos pasa que somos leños y queremos nosotros ser los que cambiamos nuestra hacha. Y quien nos moldea, quien nos trabaja y quien realmente tiene que decidir sobre nosotros es Dios. Entonces, yo he titulado la predicación, y ahora según vaya transcurriendo lo entenderéis, ¿cómo está tu casa? Y me gustaría que me acompañaseis a la carta de Pablo a los Hebreos. Creo que es de Pablo, no sé si es Pablo quien la escribe, pero como escribió tantas cartas, pues yo he dicho de Pablo. Perdonadme si me equivoco, ¿vale? Bien, pues en la carta a los Hebreos, capítulo 3, que un hermano o hermana lea desde el versículo 1 despacio, por favor, y con voz clara. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, él que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de la confianza y el gloriarnos, la esperanza. ¿Sigo? Sigue hasta el 9, por favor. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mi sobra 40 años. Bueno, en el texto que acabamos de leer hay un tema principal, ¿no? Que es que Moisés es menor a Jesús, pero hay más cosas también en el texto, ¿no? Podemos también ver que en el texto se hace una comparación, un símil, ¿no? Se compara a cada uno de nosotros, al pueblo de Dios también en general, con una casa, ¿no? Con la casa que somos cada uno. Entonces, en esta comparación, ¿no? Que nosotros vemos, en el que Dios te compara a ti con una casa y como que Él es el dueño de esa casa, tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Primero, que las casas en sí no son cualquiera de las personas, son solamente las personas que son hijos de Dios, el pueblo de Él, ¿no? O sea, nosotros somos casa. Dios nos ha hecho a todos, pero sin embargo los que realmente hemos sido utilizados, hemos sido transformados, los que hemos sido modificados, somos supuestamente los hijos de Dios, ¿no? Los que hemos aceptado, los que hemos querido obedecerle, seguirle a Él, ¿no? Pero el ser una casa no tiene, y no ser dueño de uno mismo, tiene unas consecuencias, ¿no? Unas cosas que deberíamos de tener siempre presente y no las tenemos, ¿no? Antes nuestro hermano hablaba de que la cruz es de Cristo, y de que la obra que Jesucristo hizo pues, fue de Él, pero se nos olvida con muchísima facilidad que todo es de Cristo. Amén. Que todo es de Cristo. No la cruz, no las personas que somos, todo es de Cristo. Todo es de Dios. Dios hizo todo. Lo que tú tienes es de Dios. Lo que tú eres es de Dios. Nosotros tendemos muchas veces, y decirme que es mentira si me equivoco, a quejarnos sobre lo que tenemos. Nos quejamos de que no tenemos lo que deseamos, o que para nosotros lo que tenemos es insuficiente, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso que tienes, lo tienes porque Dios ha querido que lo tengas. Y eso que eres, y como eres, tanto físicamente como todo lo que repercute a ti mismo, es porque Dios ha permitido que sea así. Y ahora te pregunto,
¿Quién tiene la razón? ¿Tú que te quejas o Dios que te ha hecho así? ¿Quién de los dos puede estar equivocado? Cuando tú utilizas, por ejemplo, una calculadora, ¿no?, para comprobar una suma que has hecho, ¿de qué te fías? ¿Del resultado de la calculadora o de qué tú has hecho en la cabeza? ¿Por qué? Porque no es fácil que me equivoque yo una calculadora. La calculadora no se equivoca, ¿no? En un cálculo, si tú le introduces mal los números, la calculadora siempre te va a dar el resultado. Y nosotros, directamente, donde empezamos a dudar es nosotros, porque vemos que la calculadora, y sabemos que la calculadora no se equivoca. Pues nosotros no hacemos lo mismo cuando Dios está con nosotros, o sea, cuando Dios nos habla y nos dice cosas, ¿no? Hemos también leído, ¿no?, que Dios dice, si alguno oyere su voz, que no endurezca su corazón, ¿no? Yo quiero que me seáis sinceros, ¿no? No tenéis por qué responder, pero pensad y meditadlo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que no están bien y el Espíritu nos habla y nos dice, oye, eso no? Oye, es que lo que estás haciendo, tú sabes que no debes hacerlo. ¿Me equivoco? No. ¿Pero qué hacemos nosotros? Y hay veces que incluso cuesta tener que decir que no y seguir haciendo lo que uno quiere, y es lo que uno quiere hacer. Pero nos cuesta porque sabemos que tiene razón. Y que el que está equivocado somos nosotros. Aparte de que somos casa de Dios, ¿no?, que somos casas como Dios nos compara aquí, ¿no?, también tenemos que dar cuenta de lo que he dicho, ¿no?, que el dueño realmente de la casa, el creador de la casa es Dios. Y Él puede hacer con nosotros lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Ayer yo hablaba con mi hermano Raimundo de la autoridad, de no la autoridad, por la noche. Y yo os digo una cosa. Si Jesucristo te dice que tú hagas una cosa, no le preguntes el por qué. Simplemente hazla. Porque si yo obedezco solamente a lo que yo quiero oír o lo que yo quiero hacer, si cuando tu padre te manda a comprar chucherías, tú vas porque sabes que cuando vuelva parte de la chuchería te las va a dar. Y tú quieres chuchería. Ahora, si tu padre te manda a tirar la basura que hay pescado podrido, ahí seguro que lo que estás haciendo es obedecer. Porque tú no quieres tirar la basura con pescado podrido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues lo que yo quiero decir es que, aparte de que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, tenemos la libertad que Dios nos ha dado, pero no somos dueños de nosotros mismos. O sea, si hay algo que debería caracterizar a los hijos de Dios, es que en nuestra casa, en nuestro jardín, en lo que es nuestro, por decirlo de alguna manera, manda Dios. Eso tendría que ser lo que nos caracteriza en comparación con la gente del mundo. Y ahora yo os pregunto, ¿cómo está vuestra casa? ¿Tu casa está igual que cuando has tenido tiempo de alegría y de gozo? ¿O está peor? ¿O está mejor? ¿O tú has visto tiempos mejores en tu casa? ¿O tú piensas que tu casa podría estar mejor y no está porque simplemente no quieres obedecer? A mí hay una cosa que me llama mucha atención, ¿no? Y es que las casas que normalmente tienen un jardín, o las casas que normalmente son los dueños de la casa quien trabaja en esa casa, le dedican muchísimo tiempo. Yo cuando voy la mitad de las veces a casa de mi hermano Antonio, yo lo veo haciendo algo. O lo veo labrando el campo, le veo quitando cosas a algo, le veo pintando cualquier cosa. Algo siempre le veo haciendo, porque la casa hay que cuidarla. Antonio, ¿tú qué pasa si no le echa el agua al césped ni le echa los abonos? ¿Y si llevas 5 días sin darle de comer a la gallina? ¿Y si pasan 10 años y no pinta tu casa? Dentro de la humedad y dentro de todo. Pues muchas veces nos dedicamos mucho tiempo a todo lo demás y no nos damos cuenta, no nos paramos a mirarnos a nosotros mismos de cómo estamos, de cómo está nuestra casa, de cuántas veces nosotros cogemos y obedecemos a Dios, de cuántas veces nos preguntamos, mira, yo no entiendo por qué Dios quiere que yo haga esto, pero lo tengo que hacer así, porque lo ha dicho Dios. Es mucho más fácil obedecer porque sabes que tienes que obedecer que preguntarte por qué tienes que obedecer. Es mucho más sencillo, ¿no? Sin embargo, lo hacemos nosotros. ¿Hasta qué punto esto es así, no? Hemos leído, ¿no? Dice,
Cuando en el 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, como he dicho antes, si le tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué confianza y qué esperanza? ¿Alguien que me diga qué confianza y qué esperanza? Está hablando de Jesús, hemos leído, está hablando, lo compara primero con Moisés, luego hace la diferencia que hay entre Jesús, que es hijo dueño de la casa. ¿Qué confianza y qué esperanza? Si Jesús es el dueño de tu casa, si Jesús es el dueño de tu casa y tú obedeces realmente, y tú haces lo que tienes que hacer en tu casa, y en tu jardín, y en todo lo que tú tienes a tu alrededor, no tienes que tener ningún problema. La confianza y la esperanza la tienes segura. Decidme cuál de las dos situaciones es más difícil soportar. Cuando estáis en medio de una prueba, pero confiáis en Dios, o cuando levantáis un día que no os pasa nada, pero estáis desanimados. Para mí, yo puedo pasar por muchas cosas, pero si yo en ese momento estoy bien con Dios, estoy cerca de mi Señor y estoy obedeciendo a mi Dios, ese día empata con gozo y alegría. Sin embargo, si yo no estoy cerca de Dios, me levanto un día cualquiera y haciéndome el café se me derrama, me pongo yo. Bueno, el café yo no, porque no hago café, pero es un ejemplo, lo habéis entendido perfectamente. No es muchísimo más grande, seguro que cualquier cosa es muchísimo más grande en el primer caso que en el segundo. Pero nosotros no tenemos puesta nuestra confianza y nuestra esperanza en el dueño de la casa. ¿Y qué ocurre cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en nuestra casa? ¿Qué ocurre cuando Dios coge y nos dice lo que tenemos que hacer? Porque Dios dice en la palabra lo que tenemos que hacer. ¿O no dice en la palabra lo que tenemos que hacer? Sí. Dios es tu dueño y te manda. Y te dice, mira, esto es lo que tienes que hacer. ¿Queréis hacer cualquier cosa? Aquí la tenéis. Haced lo que pone aquí. Cuando no lo haces, ¿qué ocurre? Antonio nos ha dicho que cuando él no hace las cosas que debe hacer en su casa, que su casa se estropea, que se muere la gallina, que el campo se le queda sin el césped, pues eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre en nosotros. Pues hay tres cosas como las que he dicho, ¿no? Vuelvo a decir, ¿no? El pueblo de Dios somos casa. El segundo es que Dios es el creador y el dueño de las casas. Y el tercero es no desobedecer al dueño. Porque cuando desobedecemos al dueño, hay un problema. Cuando desobedecemos al dueño, tú puedes quejarte. Si tú, por ejemplo, has tenido los máximos mimos con tu casa, tú has regado, has cuidado tu jardín y se te estropea. Antonio cualquiera de nosotros diría, hay que ver ¿qué más he podido yo hacer por mi casa? Si la tengo, es que todos los días le hago los cuidados, todos los días la tengo pendiente de si tiene plaga, pendiente de todo. Y si te estropea, podríamos quedarnos. Pero escucha, os voy a decir una cosa que nos pasa muchísimo. Nos pasa muchísimo, y ahora nos está pasando, ¿eh? Algunos sí, otros no, y ahora nos está pasando. Si tú no has sembrado césped en el jardín, no nos quejemos si nos crecen malas hierbas. No nos quejemos si nos crecen malas hierbas. Porque hay diferencia entre las pruebas y las consecuencias. La prueba cuando la pasa, dice la palabra del Señor, que tenemos nuestra recompensa y que tenemos que hallarnos en gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. ¿Qué prueba? Ahora, cuando son consecuencias de lo que tú estás haciendo, ¿tú qué cuentas le tienes que decir a Dios? Es que me dio porque estoy así, a ti también. Le pide, pero la parte que tienes que hacer no la haces, ¿no? Bueno, no la haces, no la hago, no la hacemos ninguno. Es un ejemplo que estoy poniendo. Hay muchas cosas, ¿no?, que nosotros como personas no nos damos cuenta, ¿no?, de que tenemos que hacer cosas para obtener las consecuencias que nosotros queremos. Dios te dice, santifícate y aléjate del pecado, ¿no? Si te santificas y te alejas del pecado, el diablo huirá de ti, si lo resistirás y huirá de ti, te será más difícil caer en el pecado, será más difícil caer en el pecado, tendrás una vida con más gozo y en más plena comunión con Dios. Ahora,
yo quiero lo segundo, que es una vida de gozo, una vida de comunión con Dios, sin santificarme. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Imposible. Acompañadme, por favor, a Mateo, capítulo 25. El Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos 29 y 30. Dice así la palabra del Señor, miren. Porque al que se le ha dado, tendrá... Porque aquí tienes. Ah, pues yo me he equivocado. Ah, no me he equivocado. Vale. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas, afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sabéis que esto es el final de la parábola de los talentos, ¿no? Y yo he estado hablando antes de que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, nos lo ha dado Dios. Sin embargo, Dios nos da esas cosas por alguna razón. Dios me ha hecho tal como yo soy físicamente, por alguna razón. Y me ha dado las habilidades que yo tengo, o las cosas que tengo a mi alrededor, por alguna razón. Todas esas cosas que Dios nos pide que hagamos, con lo que tenemos, con nuestra casa, con nuestro jardín, con lo que Dios nos ha dado, nos ha brindado, todo eso, vamos a dar nosotros cuenta de ello. Todo eso vamos a dar nosotros cuenta de ello. Pero, si yo tengo algo y se me quita, nos quejamos. Pero la Biblia lo dice muy claro. Oye, yo te pedí a ti que tú hicieras lo que pudieras con estos talentos. Y tú no lo has hecho, ¿no? Es que tú ni siquiera te has molestado, tú has cogido este lado a tierra, ya esperas bueno. Por nosotros muchas veces nos pasa eso, esperamos un día y otro día y otro día. Sabemos que tenemos que hacer cosas para Dios, sabemos que Dios nos demanda cosas, sabemos lo que tenemos que hacer para vivir en una vida santa, y lo enterramos y esperamos. Esperamos a que pase el tiempo, a que pasen los días, hasta que nos vayamos con Dios y entremos en el gozo de nuestro Señor. En el gozo de nuestro Señor. ¿No? En el gozo de nuestro Señor. Si no cuidas del jardín y de tu casa, no te extrañe que te lo quiten. La culpa es tuya. Y solo tuya. Y para terminar me gustaría que me acompañaseis un poco más atrás. En Mateo capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay una parte de la Biblia en la que dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios que da el crecimiento. Pero si tú no has sembrado nada, ni has regado nada, ¿a qué le va a dar el crecimiento? ¿Qué va a ser qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que esperas tú que tengáis como fruto de las cosas que no estáis haciendo bien? Pues lo único que quiero decir, hermano, es que nos olvidemos un poco de tantísimas cosas, ¿no? De tantísimas pequeñeces que hay en nuestra vida. De que demos gracias por lo que tenemos. Porque hay mucha gente de nosotros que nos miramos a lo mejor por la mañana delante del espejo y decimos: vaya porquería, pues ten cuidado porque eso es lo que te ha dado Dios. Y no es ninguna porquería. O que decimos que nos gustaría tener una casa más grande,
porque nos gustaría comer otra comida. Pues ten cuidado, porque Dios es el que ha permitido que tú tengas esa casa y el que permite que por lo menos comas. Hay gente que no tiene ese privilegio. Así que sepamos apreciar lo que Dios nos da. Y en vez de estar tristes, deberíamos estar alegres, como estoy caminando. Por lo único por el que deberíamos estar tristes es por las cosas que no estamos haciendo bien y que sabemos que Dios se manda y nosotros. Y es lo que quería compartir con vosotros y deciros en este momento. Amén.